Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 5 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En esta lección aprenderemos los temas El paralítico de Betesda, la autoridad del Hijo y testigos de Cristo. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Juan 5 del 1 al 3. Este episodio se relata durante alguna de las 3 fiestas a la que todo varón judío era obligado a asistir en Jerusalén: la Pascua, el Pentecostés o la de los Tabernáculos, según lo señalado en Deuteronomio 16:16. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. En aquel lugar ocurrieron muchísimas curaciones. El cómo y por qué no es importante, sino cómo fue curado el paralítico del relato. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5, del 5 al 7. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí? Seguramente mucho tiempo. 38 años de enfermedad, pero no sabemos desde cuándo intentaba entrar a las aguas curativas. La condición de muchos hoy en día es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo sucediera. Su caso era desesperado y esa luz de esperanza se había alejado de su vida. Jesús quería que este hombre apartara sus ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él. Este pobre hombre desesperado, impotente, sin casa ni hogar y solitario, realmente estaba diciendo: ¿que si quiero ser sano? Claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque? Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Juan 5, del 9 al 13. Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Debía dejar a otro su lugar allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse. Enseguida, los enemigos de Jesús le acusaron de llevar su lecho en el día de reposo. Por un lado, esa era la prueba de que había sido sanado, pero por otro lado, la demostración de la envidia en el corazón de esos hombres que le acusaban. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, del 14 al 18. Esta confrontación que tuvieron con Jesús se produjo por causa del día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo ese día.
Le odiaban porque, según Marcos 2:27, él había dicho, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que les llevó hasta el asesinato. Le odiaron no solo porque hacía milagros en el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Y esta no puede ser una afirmación más clara de la deidad de Cristo. Para los que no aceptan la deidad de Cristo, no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 19 al 23. El Señor Jesús estaba diciendo que Él era Dios y que Él podía hacer lo que hace Dios. Por eso Jesús hacía lo que Dios hacía. Por lo tanto, Jesús podía perdonar los pecados. Jesús también imparte la vida, da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también levantará a los muertos. Pero no solamente levanta a los muertos, sino que también juzgará algún día a todos los seres humanos. Los creyentes aparecerán delante de Él en el tribunal de Cristo para ver si reciben recompensa o no, como podemos ver en 2 de Corintios 5:10. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5, 24 al 27. Jesús dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo en el tiempo presente. Es maravilloso ver las declaraciones que Jesús hizo antes de hacer su promesa, porque Jesús dijo que Él era Dios, dijo que levantaba a los muertos y dijo que iba a juzgar. Este es el mensaje para nosotros, que si oímos su palabra y creemos en Él, tendremos vida eterna y no seremos condenados, pues habremos pasado de la muerte a la vida. Testigos de Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Juan 5, 34 al 38. No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los seres humanos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que tenía que nacer otra vez. Y para eso tendría que volverse a la palabra de Dios, esto es Cristo. La Escritura nos enseña que toda declaración debe basarse en el testimonio de 2 o 3 testigos, por ejemplo en Mateo 18:16 y en Deuteronomio 17:6. Jesús sabe que si Él diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido ante un tribunal. Las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran los milagros que hacía. Por eso cuando en la actualidad hay quienes dicen tener el mismo poder que tenía Jesús, basta preguntarse para qué hacen esas obras. ¿Por qué las hacía Jesús?
porque estas obras milagrosas que él hacía daban testimonio de que él era quien decía ser. Es que los milagros, o señales como escribe Juan, eran sus credenciales, sus obras testificaban que el Padre le había enviado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5, 39 al 43. Jesús estaba haciendo una simple declaración sobre lo que ellos hacían, pero no les estaba rogando que hiciesen algo. Les dijo que aunque ellos escudriñaban las Escrituras creyendo que en ellas hallarían la vida eterna, aún no las entendían. No comprendían que estas mismas Escrituras daban testimonio de Jesús. Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero los líderes religiosos no las comprendieron y no estaban dispuestos a venir a Él. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 44 al 47. Ellos buscaban el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene del Dios único. Jesús se encuentra en la esencia de la ley de Moisés que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Y es que ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, forman parte de la misma revelación de Dios. Y en esa revelación Dios quiere comunicarnos que a pesar de su condición de nuestro alejamiento y rebeldía contra Él, el Señor Jesucristo nos ama y quiere salvarnos, darnos la vida eterna y nos invita a creer en Él como su Salvador. Conclusiones. Jesús pretende que pongamos los ojos en Él para recibir una sanidad integral, nunca poner los ojos en el entorno. El odio de los líderes religiosos judíos hacia Cristo comienza por el desacato del día de reposo, pero sobre todo por no reconocer su autoridad. La autoridad de Jesús, dada por su propia deidad, es la capacidad de dar vida. La propia ley de Moisés había revelado la esencia de Cristo, esto es, el amor de un Salvador que otorga vida plena, perdurable y eterna. Evaluación y reflexión. ¿En qué día aconteció la sanidad del hombre impotente que Jesús sanó? ¿Qué requiere Jesús del hombre sanado para que no le viniera cosa peor? ¿Por qué perseguían a Jesús y procuraban matarle? ¿Por qué provocó la ira de los judíos la respuesta, mi Padre hasta ahora trabaja y yo estoy en su trabajo? ¿Por qué el Padre ha entregado todo juicio al Hijo? ¿Se puede honrar al Hijo sin honrar al Padre? Antes de creer en Jesús, ¿cuál es nuestra condición espiritual a los ojos de Dios? ¿Cuál fue el mayor testimonio de Juan el Bautista? ¿De quién dan testimonio las Escrituras? Si los judíos hubiesen creído en las Escrituras de Moisés, ¿habrían creído también en Jesús? ¿Por qué? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo.
tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.